¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros un gran amigo, un gran profesionista, un abogadazo que lo estimo y respeto mucho, el doctor Eduardo Robles Carrillo. Es doctor en Derecho Penal, defensor público, adscrito a los juzgados de control y Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de México. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues aquí molestándote para que nos compartas tus conocimientos. Queremos hablar el tema contigo, que sé que eres especialista en la materia, interrogatorio y contrainterrogatorio. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito lo poco, mucho que uno tenga de conocimiento. Ok, doctor, antes de esto, platícanos algo de tu libro. Tengo un libro que se llama Práctica Forense de Audiencias en el Sistema Acusatorio. De alguna forma, el libro establece cómo ir llevando cada una de las audiencias, qué es lo que puede decir el Ministerio Público, qué es lo que puede decir defensa, cómo resolver el juez, y lleva todas las tres audiencias, llamémoslo así, la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio, cada una desglosada en sus fases que cada audiencia tiene, y de alguna forma tiene algunos tips, algunos argumentos de cómo hacerlo en la audiencia, no simplemente qué puede decir, sino obviamente plasma hay argumentos para poder llevar a cabo una audiencia, ya sea inicial, intermedia o de juicio, lógicamente conllevando todos y cada uno de los tópicos, ¿no? Y tanto por MP, en este caso Ministerio Público, Defensa, y también asesor jurídico, y lógicamente algunas ideas sobre el juez, como qué es lo que debe tomar en cuenta el juez para resolver. Doctor, ¿dónde lo pueden conseguir? Lo pueden obtener en cualquier librería de Porrúa, en cualquier librería del Sótano, están a la venta, es editorial Flores y Editores, y está a la venta, no cuesta más de 300. Perfecto, doctor. Pues ya escucharon, pueden conseguir el libro del doctor Eduardo Robles Carrillo, y si es un buen libro, yo ya lo leí, doctor, la verdad, un libro excelente. Pues te cedo el uso de la voz, vamos a abordar el tema interrogatorio y contrainterrogatorio. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, vamos a abordar propiamente este tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y lo más entendible posible. Vamos a hacer de esta forma. El interrogatorio es propiamente la figura jurídica con el cual se va a incorporar tanto la prueba testimonial como la prueba pericial en juicio. Este interrogatorio es la forma en cómo se incorpora. El contrainterrogatorio es el derecho que tiene la parte contraria, regularmente la que no ofrece dicho testimonio, pero es la parte contraria quien tiene ese derecho. No es propiamente que las partes ofrezcan un contrainterrogatorio, simplemente tienen derecho a ello. ¿Sí? O sea, esta es la figura jurídica, el interrogatorio, la forma en cómo incorporas pruebas testimoniales y pruebas periciales. Dentro de este mismo interrogatorio se incorporan lo que es la prueba documental y la prueba de evidencia material o prueba material. Bien, ¿cómo se desarrolla esto propiamente en audiencia? De la siguiente forma. La dinámica es así. El oferente de la prueba es quien va a desarrollar un interrogatorio. La contraparte es quien desarrolla un contrainterrogatorio. La regla es que el contrainterrogatorio va a formularse en relación a los temas vistos en el interrogatorio. ¿Sí? Esta es la dinámica. Una vez que termina el oferente de la prueba, procede el contrainterrogatorio solo y exclusivamente sobre los temas vistos en el interrogatorio. Después de que termine el contrainterrogatorio, el oferente de la prueba tiene derecho también a reinterrogar nuevamente. Pero este reinterrogatorio únicamente versará sobre los temas vistos en el contrainterrogatorio. Una vez que termine el oferente de la prueba de hacer su reinterrogatorio, procede nuevamente el recontra para la parte contraria, pero la técnica, o bien dicho, la finalidad es únicamente realizar sobre lo visto en el reinterrogatorio. ¿Sí? Con esto, ¿qué pasa? Que la información se va acortando y llega el momento en que ya no hay más preguntas. Caso contrario, que no se haga de esta forma, implicaría hacer interrogatorios inmensos e interminables, ¿no? Aquí la finalidad es ir acortando la información. Bien.
esa es la dinámica en cómo se va llevando a cabo. Puede haber otra vez, después del contrainterrogatorio, otra vez el oferente de la prueba volver a solicitar hacer una pregunta, pero única y exclusivamente versará sobre lo visto en este último contrainterrogatorio. Bien, ¿cómo se hacen las preguntas en un interrogatorio? Las preguntas en un interrogatorio deben hacerse de forma cronológica, es decir, a modo que el testigo vaya narrando una historia y la vaya narrando de forma secuencial. La dinámica de cómo hacerlo es a través de preguntas abiertas, ¿sí? Las preguntas abiertas vienen siendo qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué, explique, analice, escriba, hasta realice puede ser, ¿sí? Entonces esas son preguntas abiertas. En un interrogatorio deben de hacerse puras preguntas abiertas. Evitar las preguntas cerradas. Y me voy a las preguntas cerradas en el sentido de que el testigo se limite a decir un sí o no. Cuando un testigo se limita a decir un sí o no, regularmente la información ya viene del abogado y no del testigo. Entonces, lo que prevé en este interrogatorio es que la información venga del testigo y no del abogado. Están prohibidas también las preguntas sugestivas. Entonces, evitemos las preguntas cerradas y las preguntas sugestivas. Y en ese sentido, puras preguntas abiertas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo. Las preguntas sugestivas son materia de objeción y no se permite que el testigo conteste este tipo de interrogantes. Bien, una característica importante de esto es que el testigo siempre lleva la atención, es decir, al momento de hacer una interrogante por parte del oferente de la prueba, el testigo empieza a narrar, y quien lleva la atención de alguna forma, la pauta, la lleva el propio testigo. El abogado se convierte en un indicador al momento de ir guiando a su testigo hacia lo que él quiere obtener como información. Esta parte es muy importante. El abogado no debe ser tanto el protagonista en un interrogatorio, quien debe ser es el testigo. Bien, lo único que tiene que denotar o ilustrar aquí el abogado, no lo entendamos así como preguntas hacia el testigo, pero sí lo que tiene que demostrar el abogado hacia el juzgador es en relación al testigo. ¿Quién es ese testigo? ¿Qué sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Y por qué debemos de creerle al testigo la versión que viene a dar? Ejemplo, si nosotros estamos interrogando tal vez a un velador que presenció un evento afuera de su empresa donde él trabaja, pues él va a decir, ¿quién es esta persona? Pues es un velador, un simple velador que estaba trabajando. ¿Qué sabe? Pues él se percató de un hecho delictuoso, no sé, tal vez un homicidio. ¿Por qué lo sabe? Bueno, porque él estaba trabajando y se percató de esa circunstancia. ¿Por qué debemos de creerle? Bueno, porque el testigo no tiene ninguna injerencia ni con la víctima ni con el imputado. Ojo, este tipo de preguntas son las que se hacen hacia el abogado, pero tendientes a demostrárselas al juzgador. No son preguntas que tú hagas dentro de un interrogatorio, que quede claro. Esas circunstancias no son preguntas para un interrogatorio. Las preguntas que van dirigidas en un interrogatorio son las siguientes. Son tendientes a ubicar al testigo en tiempo, lugar y forma de condición. Es decir, primero vamos a hablar de la prueba testimonial. ¿Qué nos interesa saber de un testigo? Un testigo sabe información respecto a un hecho, a un tiempo, que este hecho sucedió en un tiempo determinado, en un lugar determinado y en una forma de función determinada. Y eso es lo que nos interesa saber del testigo, no más. No nos interesa saber tanto de su vida privada, si lo que aconteció antes, lo que aconteció después. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es precisamente circunstanciar lo que nosotros llamamos el hecho circunstanciado, vaya la redundancia. Bien, entonces las preguntas van a ir enfocadas en este sentido. ¿Cuál sería este tipo de metodología al momento de realizar un interrogatorio? Bien, primero realizamos las preguntas en relación al tiempo. ¿Cuáles son las preguntas en relación al tiempo? Es ¿cuándo? ¿Sí? Ejemplo, vamos a establecerlo así. La primera que se le hace a un testigo es que se encuentran esas salas de audiencias y el testigo va a mencionar porque vengo a declarar, ¿no? O vengo a declarar sobre un robo, ejemplo, ¿sí? La primera pregunta, inmediatamente después de esto, es el tiempo, saber el tiempo.
¿cuándo ocurrió este robo? ¿Sí? Y te tiene que dar, bueno, el 15 de febrero, extraerle de ahí la información completa. Si no te dijo la anualidad, tienes que hacerle la pregunta respecto a la anualidad, ¿en qué año? ¿Sí? ¿Para qué? Después la pregunta es ¿en qué? Pregunta abierta. La pregunta abierta con antelación, ¿cuándo? La primera pregunta fue ¿por qué está aquí? Preguntas abiertas, siempre es primero la pregunta abierta. Después, en relación a este mismo tiempo, se le hace la pregunta ¿a qué hora sucedió este evento? ¿Sí? ¿A qué hora? Es pregunta abierta totalmente. Entonces, ya una vez que hicimos estas interrogantes de cuándo, de a qué hora, entonces podremos tener por cubierto lo que llamamos el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se hace, y antes de pasar a lo que es el lugar y la forma de comisión, vamos a establecer cómo se hace la interrogante dentro de un interrogatorio? Primero se formula la pregunta abierta. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? Escriba, analice. Primero va la pregunta, la interrogante, en ese sentido, abierta. Si empezamos con otra circunstancia diversa, lo único que va a pasar es que vamos a cerrar la pregunta. Ejemplo, la primera pregunta que se hace es, pregunta abierta es ¿por qué? Y después lo que tú quieres obtener del testigo, pero sin introducir información, ¿sí? Aquí la primera pregunta que había mencionado se hace es ¿por qué está aquí? ¿No? ¿Por qué está usted aquí en esta sala de audiencia? Entonces tú no estás introduciendo información, está el testigo ahí, simplemente le estás preguntando por qué está ahí, por qué de su presencia ahí. Y el testigo te va a decir, bueno, porque me robaron. Entonces ya nos vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuándo? Y no introducimos información, sino lo que ha dicho el testigo es muy importante en un interrogatorio, escuchar lo que dice el testigo. De lo que ya te dijo el testigo en pregunta previa, pues tú le vas a preguntar, si el testigo en la pregunta previa, ¿por qué está usted aquí? Porque me robaron. En la siguiente pregunta, tú le vas a hacer la interrogante de ¿cuándo le robaron? Es algo que ya te dijo el testigo y no estás introduciendo información. Y el testigo te va a decir, no sé, el 25 de abril del 2020, ¿no? Muy bien. En la siguiente pregunta es, ¿a qué hora le robaron? ¿Sí? Y ya te va a decir la hora. Posterior a ello nos vamos entonces a las circunstancias del lugar. Y le vamos a preguntar en dónde, porque la pregunta abierta es, ¿en dónde ocurrió el robo que refiere? ¿O dónde le robaron? De acuerdo a lo que ha manifestado. Entonces, el testigo ya te va a decir, bueno, fue sobre la calle Juárez, ejemplo. No te dio el domicilio completo, aquí tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cuál es el domicilio completo donde le robaron? ¿Por qué? Porque tiene que quedar perfectamente ubicado ese lugar. Y la pregunta es, ¿cuál es el domicilio completo? Previamente ya le hiciste en dónde. ¿Sí? En dónde ocurrió, te va a decir en una calle. Si no te lo da completo, tienes que hacer la pregunta, ¿cuál es el domicilio completo? Pero es pregunta abierta, ¿sí? Porque a veces los abogados aquí se empiezan a presionar y a veces pierden un poquito el hilo y se van. Siguen, es decir, primero me preguntan ¿en dónde ocurrió? Y dicen, fue sobre la avenida Juárez. Pero precisa exactamente en dónde ocurrió, y ya es cuando le dice que la contraparte objeción, ya precisó sobre la avenida Juárez. No, pero es que yo quiero saber completo. Pues entonces haga la pregunta adecuada. ¿Cuál es el domicilio completo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Ubicarlo ya en el lugar. Una vez que ya nos dio el domicilio completo, entonces ya nos vamos a la forma de comisión. Y la forma de comisión es pregunta abierta, ¿cómo le robaron? ¿Sí? Y en el cómo le robaron puede decir, es que iba en la calle cuando el sujeto que está enfrente, o cuando el sujeto me amagó y me quitó con un arma de fuego, con un cuchillo, y me quitó mi teléfono celular y se echó a correr y los policías lo vieron y lo agarraron, ¿no? Ese es el cómo. Ya te narró las circunstancias del hecho. Y ya incorporamos lo que queremos obtener de un testigo. A veces hay abogados, ministerios públicos y abogados particulares, también asesores jurídicos, que nos perdemos un poquito en esta metodología y empezamos a preguntar otras cosas que nada que ver. O pierdes la metodología y pierdes un poquito la secuencia de cómo tienes que hacerlo. Recuerden que tiene que ser de forma cronológica. Si el sujeto dijo en un primer término, ¿por qué está usted aquí? Y él dice, porque me robaron. Y tú a la siguiente pregunta, es muy común, todos dicen, ¿y qué le robaron?
efectivamente podría contestarle, es pregunta abierta, pero como metodología, como estrategia de litigación, no va esa pregunta. La primera pregunta es, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque vas a circunstanciar el hecho, tiempo, lugar, y ya después en el cómo te va a decir qué fue lo que le ocurrió. Y te evitas de tantas preguntas. Si ustedes se dieron cuenta, son a lo mucho 6, 7 preguntas las que te puedes llevar al momento de ir circunstanciando este hecho. De tiempo, lugar y forma de comisión. Bien, hay una serie de preguntas que no están permitidas y que debemos de conocerlas, porque al momento de saber estas circunstancias de qué preguntas no están permitidas, con ello tú impides que el oferente de la prueba pueda incorporar información. Y a veces el hecho de que no incorpore información a veces sirve mucho más que un propio contrainterrogatorio. ¿Sí? A veces el hecho de que no incorporar lo elemental o trascendental de este testigo, pues dio pauta que el juzgador no conociera más información y por ello puede ser que sea insuficiente esa información y no alcance la teoría de caso del oferente de la prueba. ¿Sí? Y a veces no fue necesario realizar un contrainterrogatorio, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces tenemos que conocer qué preguntas no son legalmente admisibles. Las preguntas sugestivas son prohibidas en un interrogatorio. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que llegan dentro de la misma pregunta va inmersa la respuesta, o también aquellas preguntas en las cuales ya va inmersa una afirmación, que diga si sabe o si se percató de lo que pasó. Ese del sí lleva inmerso lo sugestivo y es una pregunta de materia de objeción. Normalmente objeción es objetable y te va a decir, al lugar, haga otra pregunta, ¿no? Bien, otro tipo de pregunta en materia de objeción lo es la pregunta que es conclusiva. Esto es muy importante. La pregunta conclusiva la vamos a ubicar aquella interrogante en la cual aseveras algo que el testigo aún no ha dicho y que tú ya quieres o tienes o pretendes que ya se tenga por cierto, cuando el testigo ni siquiera lo ha inferido. ¿Sí? Imaginemos que el testigo pues iba, no sé, por la calle y nada más se refería a eso, iba caminando por la calle y tú le hagas la pregunta, bien, cuando se iba por la calle y vio el semáforo rojo, ¿a qué distancia se encontraba él? Es objeción conclusiva, eso no lo ha dicho el testigo, no ha inferido que hubiese visto un semáforo. Pues ese tipo de circunstancias son materia de objeción, ¿sí? Ejemplo de estas dos, y lo pongo hacia a colación, a veces suele pasar, y eso es en la práctica muy, a veces sí es cierto, a veces llega ejemplo, el abogado, me ha tocado como Ministerio Público, llega y empieza a decir, a ver, testigo, le diga si sabe por qué se encuentra aquí. Objeción, pregunta sugestiva, va y me hace una afirmación. Y dice, pues al lugar, le plantee. Y entonces el Ministerio Público dice, bueno, es que diga, ¿qué es lo que sabe en relación a los hechos? Objeción, es pregunta conclusiva, está aseverando que conoce unos hechos cuando ni siquiera refiere a esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, señorías que viene a declarar sobre ciertos hechos, solicito no se incorpora información. Entonces, en ese momento, ya lo oferente de la prueba se está viendo presionado porque no ha sacado ninguna pregunta. El juez va a decir, no, lugar, hagan una pregunta y si incorpora información lo voy a percibir con la medida de la pregunta. Entonces ya el oferente de la prueba ya está muy nervioso por estas circunstancias. Cuando, bueno, la pregunta es nada más quítale la afirmación y no aseveres nada que el testigo no ha dicho. Es en relación a estos dos tipos de objeciones. Bien, el tipo de pregunta que nos permitirá son las preguntas poco claras o ambiguas. Cuando le dices, ¿y después? ¿Y luego? Ese tipo de preguntas son totalmente ambiguas, no te precisan concretamente qué es lo que quieres, no son de alguna forma inciertas. Entonces, ese tipo de preguntas también son objetables. A veces el juzgador, cuando dice que son poco claras, le dicen, a ver, testigo, ¿la entendió? Dice el testigo, no, no la entendí. Ah, entonces sí es objetable. Pero no, la pregunta no va en ese sentido, si el testigo entiende o no entiende. El tipo de objeción va en el sentido de que la pregunta por sí sola sea poco clara o ambigua. Cuando le preguntas, ¿y a qué distancia estaba? Objeción, es poco clara. La estructura de la pregunta no da una referencia.
¿De distancia de dónde? De aquí a acá nunca refiere nada. Entonces, eso es lo poco claro. No es que lo entienda o no lo entienda el testigo, sino es la circunstancia de la estructura de la pregunta. Bien, las preguntas también impertinentes son materia de objeción. ¿Cuándo son este tipo de preguntas? Bueno, cuando el testigo regularmente ya contestó una circunstancia y tú vuelves a hacer la misma interrogante sobre esa misma circunstancia, es decir, le preguntas, ¿cuándo ocurrió el hecho? No, pues el 21 de agosto, ¿no? Del 2020. O te refiere el 21 de agosto, ¿no? Y no te dijo el año. Entonces tú sigues preguntando y tú regresas otra vez. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Objeción. Ya fue una pregunta, es impertinente porque ya la contestó, ya refirió cuándo. Entonces, pues, al lugar, ya contestó, no tiene razón de ser que vuelva a contestar lo mismo que ya fue preguntado. Entonces, ahí será una pregunta impertinente, resulta impertinente que conteste algo, o sí, que conteste algo que ya está contestado. ¿Sí? La otra circunstancia es cuando se hacen interrogantes que no tienen nada que ver con el hecho que se investiga, ¿no? Si estamos en relación a que este sujeto hizo no sé, un robo y tú le estés preguntando sobre 3, 4 días anteriores, pues nada tiene que ver y eso es materia de objeción, no tiene pertinencia con el hecho que nos ocupa. Bien, las preguntas argumentativas. En estas regularmente el abogado empieza a narrar una historia o empieza a repetir la historia que dijo el testigo y tiende a decir o tiende a que la pregunta se cierre a un sí o no. ¿Por qué? Porque yo les había dicho con antelación que la estructura de la pregunta primero va a la pregunta abierta, no narras, no describes una historia, simplemente haces la pregunta abierta. No es permitir esas circunstancias que tú argumentes y al final tiendas a cerrar la pregunta. ¿Sí? Evitemos eso en este tipo de las circunstancias de las preguntas, evitemos las muletillas de recuerda, podría. ¿Por qué? Porque esas circunstancias lo único que hacen es cerrar la pregunta. Si tú dices, ¿recuerda a qué distancia se encontraba? La pregunta es cerrada para que el testigo te diga sí o no. Podría también es cerrada para que el testigo te diga sí o no. Entonces, evitar ese tipo de circunstancias. Lo que tienes que hacer es hacer la pregunta. ¿A qué distancia? Quítale el si podría, quítale el recuerda. Esas circunstancias no van la pregunta directa. Bien. Bueno, ya lo habíamos mencionado, cuáles son los tipos de preguntas que se hacen hacia un testigo, el tiempo, el lugar y la forma en cómo se cometió el hecho. Es decir, estas interrogantes serían suficientes para justificar un hecho circunstancial, siempre y cuando el testigo te conteste correctamente. ¿Sale? Bien, durante la secuela del desahogo de un testigo, regularmente a veces el testigo se limita en un tiempo, entonces tú tienes que hacerle interrogantes para pasar a otro momento. Es decir, se quedó en un momento y querías tú que dijera otro momento, pero no lo ha dicho. Entonces, ahí lo que ocupamos son preguntas de transición. Ejemplo, un policía va en persecución de unas personas, después las asegura, después de saber sus derechos, después las pone a disposición del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica. El policía, llamémoslo así, al policía le piden apoyo, el policía da el apoyo, inicia persecución, lleva el aseguramiento, hace revisión y pone a disposición del Ministerio Público. Pero a veces el policía se queda, por ejemplo, en persecución y no dice que los asegurara. Entonces, ahí es donde a veces se traba el abogado cuando empieza a... ¿Y luego qué pasó? Aunque sea un poco clara, ¿no? Y después, aunque sea un poco clara. Entonces, estas circunstancias nosotros tenemos que utilizar lo que llamamos preguntas de transición. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el acto inmediato anterior, tú le vas a hacer una pregunta en cuanto al tiempo. Y después el por qué. E inmediatamente te va a botar al otro momento. El policía se quedó en persecución y tú querías que dijera que hubo un aseguramiento y una revisión, tú le vas a preguntar por cuánto tiempo duró la persecución. E inmediatamente después el testigo te va a decir 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, lo que te conteste. Inmediatamente la siguiente pregunta va a ser ¿y por qué nada más duró ese tiempo? Si nosotros en el caso concreto, si nosotros lo atendemos a este ejemplo que está en la diapositiva,
Si se quedó en inicio de persecución y lo que queremos es que realice un aseguramiento, le vamos a preguntar cuánto tiempo duró la persecución y te va a decir 2 minutos. Siguiente pregunta es, ¿por qué razón nada más 2 minutos? Y te va a decir, porque fue cuando los aseguramos y ya te votó automáticamente al otro momento. Y así a su vez, si tú quieres que te diga que fue una revisión, ¿y por cuánto duró el aseguramiento? No, pues duró como unos 5 o 6 minutos. ¿Y por qué duró esos 5 o 6 minutos? Porque fue cuando lo revisamos. Entonces ya te votó al otro momento. Pero si ustedes se dan cuenta, son preguntas de transición. ¿Cuánto tiempo? Pregunta abierta. ¿Por qué? Entonces, ese tipo de circunstancias son preguntas abiertas. A veces en la práctica eso cuesta un poquito de trabajo porque no conocen este tipo de pruebas o preguntas de transición, si no quieren que les diga inmediatamente el testigo que lo aseguró, ¿no? Les dice, bueno, se quedó en persecución, ¿y a qué hora lo aseguró? Objeción, nunca ha dicho eso, es conclusiva la pregunta, ya está introduciendo información, ¿no? Eso no se debe hacer, es mejor saber cuáles son las preguntas de transición. Bien, eso es, digo, como estrategia de litigación en relación a un interrogatorio de testigos. Bien, cuando hablamos de una pericial, en la pericial la estructura de las preguntas en un interrogatorio pues, es un poquito diferente a un testimonio. En la pericial lo que tenemos que hacer en primer término son preguntas en relación al conocimiento del perito. ¿Sí? Después preguntas en relación a la experiencia del perito y después ya nos atendemos al caso concreto. ¿Por qué está usted aquí, perito? Y el perito te va a decir, porque yo hice un dictamen. Cuando dices un dictamen, entonces en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es, a ver, ¿cómo es su dictamen? Y ya te va a decir el perito, bueno, mi dictamen está descrito así. Tiene un planteamiento del problema, una metodología, unas consideraciones y unas conclusiones. Ya que el testigo te dijo esa estructura, entonces nada más le vas preguntándole punto por punto. Usted ya nos habló de un planteamiento del problema. ¿En qué consistió en el caso concreto de su dictamen? Y ya te va a decir, en buscar indicios o en hacer una inspección en el lugar, lo que te diga el testigo, ¿no? ¿Cuál fue la metodología que usted utilizó en el caso concreto? Y ya te va a decir. Después, cuáles son las consideraciones que usted tomó, y ya te va a decir, bueno, yo hice esto, hice el otro, y ya te va a establecer el propio perito cada punto. Y al último, ¿qué fue lo que concluyó? Y ya te va a establecer el perito. ¿Sí? A lo mucho le puedes preguntar cuándo hizo ese tipo de experticia y en dónde lo realizó. Y es lo que tenemos que extraer de un perito. A un perito el que vimos es diferente, al testigo es tiempo, lugar y forma de comisión, al perito es conocimiento, experiencia y estructura del dictamen. Esto que está aquí de planteamiento del problema, metodología, consideraciones y conclusiones es lo que sirve en una audiencia de juicio, porque es lo que realmente va a valorar el juzgado, que tenga esas herramientas. Bien, dentro de interrogatorios se pueden utilizar herramientas de litigación que llamamos, que esas son o tienen la finalidad de apoyar a la memoria del testigo, de evidenciar contradicciones, de superar contradicciones o de aclarar dichos. Y esto las partes procesales lo hacen con los registros que ya hay en la carpeta de investigación. El juzgador no tiene conocimiento de ello, sí, pero las partes procesales sí, y lo pueden utilizar como una herramienta. Sí, ejemplo, el testigo dice, bueno, ¿y cuándo ocurrió el hecho? Y dice, no, pues no recuerdo, pero está en mi parte informativo, o está en mi entrevista, o está en mi opinión técnica, ¿no? Ahí está sentado cuándo fue. Entonces, bueno, ya que ha referido que esa información que tú le preguntaste se encuentra en un registro, pues la mayoría, de acuerdo al artículo 376 del Código Nacional, solo se me permite utilizar la herramienta de litigación. Entonces se subraya la parte conducente, se le da al testigo y el testigo le da lectura y después se le hace la interrogante. ¿En qué fecha ocurrió el hecho que usted me ha narrado? Y me dice, pues fue precisamente el 20 y tantos de agosto, ¿no? Ya que lo acabo de leer. Para eso es esa herramienta de litigación, para que apoya la memoria. Pero ojo, lo que da lectura no es tanto lo que sirve es la contestación que le da a las preguntas subsecuentes. ¿Vale? Lo mismo ocurre con evidenciar contradicción, superar contradicción y aclarar dichos. Bien, dentro de este interrogatorio hemos visto que se incorpora lo que llamamos la evidencia material y la documentada, ¿sí? La evidencia material, cuando tú le estás haciendo preguntas, ejemplo, ya aquí vamos a aterrizarlo al ejemplo que venimos manejando del robo. Cuando preguntas al testigo, ¿por qué está usted aquí? Porque me robaron. ¿Cuándo lo robaron? Ya te dice, el 21 de agosto del 2020. Bien, ¿a qué hora le robaron? A las 10 de la mañana. ¿En dónde lo robaron? Sobre la avenida Juárez, Colonia Centro, en el municipio de Pango, en el Estado de México. Bien,
¿Cómo le robaron? Me amagaron con un arma de fuego, me quitaron mi teléfono celular, se echaron a correr y los agarraron a la policía. ¿Sí? Ah, bien, usted ya habló de un teléfono celular, entonces le vamos a preguntar al testigo, ya dijo el testigo el objeto, un teléfono celular. Le preguntamos, ¿cuáles son las características de ese teléfono celular? De la marca Samsung, color negro. Le pregunté, en ese momento que ya te dio las características y que coinciden con las del auto de apertura juicio oral y con el objeto que tienes a la vista, entonces solicitas permiso al juez para efecto de incorporar esa evidencia material. Una vez que ya se le autorizó por parte del juzgador y el juzgador le pregunta en control horizontal a la contraparte, ¿algo que manifestar? Y la contraparte dice, no, no tengo nada que manifestar. Y entonces el objeto se le muestra al testigo y se le hacen interrogantes para que el testigo reconozca ese objeto. Sí, lo más común, la pregunta más común, una vez que ya lo tiene el testigo a la vista, es ¿qué es lo que usted tiene a la vista? Y el testigo te va a decir, este es mi teléfono celular, o este es el arma con que me amagaron, y ya lo va a referir el testigo. ¿Sí? Una vez que ya hecho el reconocimiento, entonces, señoría, solicito se tenga por incorporada dicha prueba material. ¿Sí? Esta es la dinámica, dentro de este mismo interrogatorio. Como verán, son pocas las preguntas. Bien, también aquí ocurre lo mismo con la documental. Sigue el mismo caminito, el testigo refiere al documento, se le preguntan características, se le pide permiso al juez para efecto de incorporarlo y una vez que se le muestra el documento al testigo, se le hacen interrogantes para que lo reconozca. Después, cuando se trata de un documento, se da lectura al mismo y después solicita que se tenga por incorporado. Cuando se trata de un video o de una fotografía, es la misma dinámica, únicamente que aquí no le vamos a dar lectura, sino simplemente le damos proyección. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se lleva a cabo un contrainterrogatorio o las características propias de un contrainterrogatorio? Son diferentes totalmente las del interrogatorio. El contrainterrogatorio, a diferencia del primero, del interrogatorio, este es temático, el otro era cronológico. ¿Sí? Aquí vamos a hacer preguntas de forma temática, es decir, el policía habló del aseguramiento y también habló de una persecución. Entonces le puede decir, a ver, voy a hacer una serie de preguntas respecto al aseguramiento, y le haces preguntas sobre el aseguramiento. Y ahora le voy a hacer preguntas sobre la persecución. No es necesario que lo hagas de forma cronológica, sino temática. Bien. La dinámica de esto es que un contrainterrogatorio, aquí sí se hacen, la mayoría de las preguntas son sugestivas y cerradas. ¿Sí? Para que el testigo se limite a decir sí, no, sí, no, sí, no. Y con ese sí, no, sí, no, sí, no, tú puedas llevar a cabo contradicciones o evidenciar contradicciones o ilegalidades, lo que tú pretendes respecto a este testigo. No están prohibidas las preguntas abiertas. En un contrainterrogatorio sí están permitidas. No hay prohibición por la ley. Pero como estrategia de litigación, tú vas a hacer una pregunta abierta cuando conoces la respuesta. Si no conoces la respuesta, entonces no hagas la pregunta abierta, porque entonces no vas a parar al testigo. ¿Sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es una pregunta abierta cuando conoces la respuesta. Y otra vamos a ver ya en la dinámica cómo se hace. En ese sentido, el contrainterrogatorio, a diferencia del interrogatorio, el abogado es quien lleva la atención, quien lleva el control del mismo contrainterrogatorio, no el testigo, sino el abogado. En el contra es el abogado, en el interrogatorio sí es el testigo, aquí es el abogado. ¿Sí? No debes de dejar hablar más al testigo. ¿Y esto cómo lo haces? Con la pregunta sugestiva y cerrada y de forma rápida. Tú haces la pregunta de forma rápida y no dejas hablar más al testigo. Es algo muy importante que a veces en la práctica suele fallarse. Tú lo que tienes que hacer es hacer preguntas para contradecir al testigo. A veces te emocionas tanto que ya lo contradeciste y sigues emocionándote y bueno, la siguiente pregunta que haces, el testigo se defiende y aclara ya todo lo que tú ya habías evidenciado como contradicción, te lo tumba abajo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en saber parar hasta aquí, ya no hago otra pregunta más, ¿no? A veces es muy común, pero nosotros tratamos siempre de evidenciar al testigo, que el testigo mismo acepte que se equivocó o evidenciarle que está mintiendo. A veces no es tanto eso, sino simplemente ilustrar las contradicciones. Y hay que mejor evitar que el testigo o hacer preguntas a modo que el testigo acepte un error, porque realmente no lo va a hacer. El testigo muy difícilmente le va a decir, pues me equivoqué, ¿no? Casi nunca lo hace. Característica importante es que la mejor pregunta en un contrainterrogatorio es la que no se hace. Es decir, si yo a través de las objeciones evité que se incorporara información importante, pues ya no es necesario que yo haga una pregunta. ¿Por qué? Porque si yo en el contra hago una pregunta sobre ese mismo tema,
doy pauta a que la contraparte vuelva a hacer preguntas sobre ese tema que yo pregunté. Y si de ahí se deriva la cuestión importante, bueno, estás perdido, ¿no? Ejemplo, si yo traté de hacer objeciones, evité que el testigo dijera quién mató a Juan Pérez, ejemplo, y diga, son todas, el Ministerio Público no logró sacar esa información, yo como abogado diga, ¿y quién mató a Juan Pérez? Y que diga, pues el imputado, ¿no? Entonces eso ya no sirve como abogado en contra interrogador. Tú no tienes por qué hacer ese tipo de preguntas. Sí, por esa es la característica. La mejor pregunta es la que no se hace, pues no la hagas, y esa pregunta fue la mejor que pudiste haber hecho, ¿no? Bueno, y un contrainterrogador pues nunca hace una pregunta explique o por qué. Esa dinámica la dejamos para el oferente de la prueba. Es decir, de hecho, hasta esto es una estrategia de litigación. Cuando ya te logran en un contrainterrogatorio evidenciar muchas contradicciones con este testigo, cuando van a reinterrogar, estas preguntas de explique o por qué son las que va a utilizar el recontrainterrogador, ¿sí? El reinterrogador, perdón, el oferente de la prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tiraron al testigo y tú lo puedes levantar con este tipo de preguntas de explique o por qué. Bien, ¿qué debes de hacer tú como abogado cuando vas a contrainterrogar? Bueno, tienes que ubicar perfectamente qué es lo que tú quieres de ese testigo o qué vas a obtener de ese testigo. Es decir, si tú vas a atacar la legalidad, tendrás que hacer preguntas tendientes únicamente a la legalidad. Es decir, el testigo no hizo llamémoslo así, policías o peritos, no hicieron su labor conforme a la ley. ¿Sí? Conforme a lo que establece la ley. Tú le vas a hacer preguntas únicamente, exclusivamente a evidenciar esa ilegalidad. No le vas a hacer preguntas de otro tipo porque no tendría sentido. Hubo un problema, fallo de técnico. En unos momentos reanudamos, por favor. Seguimos, doctor, seguimos. Bien. Volvemos a regresar a esto. Sí, hubo una falla. Okay. Bien, estábamos hablando de contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando vamos a contrainterrogar? Y bueno, una cuestión es la legalidad, ¿no? Hacer preguntas únicamente contra lo legal. La otra es resaltar insuficiencia en cuanto a la investigación, es decir, que lo que realizó el oficial, lo que realizó el perito es insuficiente, y eso lo vas a resaltar tú al momento de contrainterrogar. La otra es atacar, lógicamente, la credibilidad del testigo, ¿no? Luego atacas que el testigo está mintiendo o que está falseando en cuanto a la información que está vertiendo. Y la otra es resaltar aspectos negativos de la teoría de caso del oferente de la prueba, o bien resaltar aspectos positivos a tu teoría del caso como contrainterrogar. ¿Sí? Eso es lo que tú haces cuando vas a contrainterrogar. Antes de tú meterte a una audiencia, tienes que saber de estos aspectos qué es lo que tú vas a atacar de un testigo.
Si tú vas a una audiencia sin saber qué es lo que vas a pagar, bueno, pues a lo mejor tal vez estés medio perdido sobre el asunto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debes de hacer este tipo de contrainterrogatorio? Bueno, primero, el testigo es de la parte contraria. Debes de entender que ese testigo va a estar como muy renuente contigo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacerle preguntas a modo de ganar primero la confianza del testigo. Ejemplo, si es un oficial, tú eres la defensa en que comparece es un oficial de investigación, ¿no? Que tal vez realizó una detención o realizó, tal vez, no sé, a lo mejor hizo una entrevista de un imputado, ¿no? Recabó información sobre el imputado, ¿no? Entonces, tú le vas a hacer primero preguntas en relación al testigo, a modo de alzarlo, y después le vas a hacer preguntas para aterrizarlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, si es un oficial, si no lo dijo en vía de interrogatorio, porque siempre el Ministerio Público pregunta, ¿cuántos años lleva laborando? ¿No? Y él siempre dice, no, pues 10 años. Bueno, tú cuando ya estás en contra, le vas a preguntar, bien, ¿usted refirió tener 10 años como oficial? Y le vas a hacer aquí la pregunta sugestiva. En ese sentido, va a ser, bien, usted tiene mucha experiencia como oficial en estos 10 años, y más en personas detenidas. Ya te va a decir, no, pues sí. Ah, bien, usted como oficial en base a sus funciones públicas conoce perfectamente la ley penal en relación a las personas detenidas. Esto es cierto, ya te voy a decir, sí, pues sí, lo conozco. Bien, también conoce usted la Constitución, que es un oficial con bastante experiencia. Y entonces el testigo empieza a aflojar y empieza a decir, ah, pues sí, la conozco la Constitución. Entonces, y usted sabe que las personas tienen derechos también como personas detenidas, ¿verdad? Y no, sí, yo sé que sí, pues así como usted me dijo que sabe la Constitución, que están ahí en el examen de la Constitución, sí. El testigo ya empieza a no ser tan evasivo contigo, empieza a ser un poquito más accesible porque le estás ganando de alguna forma la confianza y lo estás alzando. Después de que ya llegaste a esas circunstancias de pues resaltar su experiencia, su conocimiento por parte de este testigo, entonces después lo empiezas a atacar, ¿sí? Si él efectivamente extrajo, por ejemplo, realizó una entrevista con una persona detenida, sin que estuviese tenido su abogado, pues eso es lo que vas a actuar a resaltar, esa legalidad. Únicamente lo vas a hacer en ese sentido, ¿no? Bien, usted ya sabe que las personas tienen derechos y que están en la Constitución. Usted recabó información de una persona que estaba detenida sin estar asistido por su abogado, ¿no? Previo a ello, lógicamente, la pregunta es, bueno, y usted sabe que uno de los derechos es que está asistido por un abogado, ¿sí? Bueno, y usted exacto información que estuviera asistido su abogado, esto es cierto. Y ya cuando te quiera él decir, parece que sí estamos, ya no va a tener, ¿por qué? Porque ya lo vas a estar limitando a que te diga cierto o no cierto. Por eso la pregunta es sugestiva y cerrada. Regularmente tú debes de llevar el control aquí. A veces el testigo dice, no, pero es que mire, fíjese, déjale explico. No me explique nada, dígame cierto o no cierto, no me diga otra cosa. No, pero es que fíjese, cierto o no cierto, punto. No, es que te ha tocado, digo, a veces en donde el testigo, bueno, pues entonces usted dígame qué es lo que quiere obtener. Entonces dices, ¿sabe qué, señora? Te solicito se la perciba al testigo para que conteste, ¿no? Porque el testigo va ahí precisamente a eso, a contestar lo que se le pregunta. Entonces, pues debe de contestar. Entonces es cuando el juez le dice, a ver, testigo, se le está preguntando, ¿cierto o no cierto? Usted conteste. Y tendrá que contestar. Pero ahí tú llevas el control, por eso se dice que el abogado es quien lleva el control, quien lleva la pauta del contrainterrogatorio. A veces te puedes parar para ver qué actitud está haciendo el testigo y después hacerle otra pregunta igual de agresiva y rápida. ¿Para qué? Para que el testigo se sienta más nervioso y que sea a titubear sobre lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esa parte tú también tienes que irla realizando durante la audiencia, pero ya debes de tener específicamente qué es lo que vas a atacar. Por eso, el ejemplo que yo estoy dando, pues estoy atacando la legalidad. En este caso, el oficial actuó ilegalmente, ¿no? O bien, cuando el oficial, regularmente pasa esto, el oficial a veces, en los informes policiales homologados, nunca establece, ejemplo, los objetos, ¿no? No hay objetos en el informe policial homologado. Pero ella fue y dijo ante el juez que sí, que le encontró objetos más hasta que los embaló. Entonces, cuando tú le preguntas, bien, usted sabe como oficial, es aquí donde tú empiezas a levantar, usted tiene experiencia como oficial al elaborar informes policiales homologados, ¿es cierto? Sí. Usted sabe que todo el actuar de un policía en una detención está o debe de estar plasmado en su informe policial homologado, ¿es cierto? Sí, ahí está.
Todo debe estar así. Eso es cómo va usted a justificar su actuar en esa detención. Sí, así está. Bien, en el caso concreto usted omitió establecer los objetos que no encontraron los sujetos en su informe policial homologado. Iba a decir, no, sí están ahí, no, de ejemplo, no, sí están ahí, están ahí. Ojo, la pregunta es, aquí es, y es algo que sí quiero acosar en contrainterrogatorio, es aseverativa si tú le pones al final de la pregunta el cierto. ¿Sí? Es decir, yo en la pregunta que hice hace un momento dije, usted omitió, estoy diciendo aseverativo, y al final le puse cierto, pero no puedes decir, por ejemplo, algún ejemplo así de, a usted no le constan los hechos, ¿cierto? Esa pregunta así como tal es poco clara y esa no es permitida. ¿Por qué? Porque si te contesta así que si no le constan los hechos o si es cierto que no le constan los hechos. Entonces, ahí es poco clara la pregunta. No puede ir una negación y al final una aseveración. O sea, si le vas a poner al final de la pregunta cierto o verdad, no puede ir una negación inmersa dentro de la pregunta. Y reitero, vuelvo a regresar un poquito al contrainterrogatorio con el oficial. Ya te digo, sí, sí está ahí. Cuando te dicen, no, no está, sí lo asenté en el informe policial homologado, bueno, utiliza la herramienta para evidenciar la contradicción, una vez que ya el mismo testigo, ese es un informe policial homologado, testigo, lea el informe policial homologado. Objetos encontrados, léame cuáles fue encontrado. No, ninguno. Ninguno. Luego entonces lo que usted está diciendo no tiene justificación o no lo sustenta con su propio informe policial homologado, ¿cierto? Y el testigo pues, te va a referir a esas circunstancias, ¿no? Esa es la forma en cómo lo tienes que ir haciendo. Primero lo alzas y luego lo bajas. Es algo complicado, sobre la marcha tendrás que ir haciéndolo porque esto no es así como tú estructuras las preguntas y a la mera hora las vas haciendo. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que debe contestar el testigo. Lo que debes de tener es estas circunstancias. La técnica de cómo hacerlo, preguntas sugestivas y cerradas, no abiertas. Si haces una pregunta abierta, pues el testigo va a hablar y no lo vas a poder callar porque la pregunta fue abierta. Si la pregunta es cerrada, ¿cierto o no cierto? Sí lo puedes limitar. No, es que mire, déjele, no me explique nada. ¿Cierto o no cierto? Hasta ahí lo termino. Algo muy importante cuando vamos a contrainterrogar son los testigos especiales. No puedes interrogar de la misma forma a un adulto mayor, a una víctima ya sea de violación, secuestro, trata de personas, o una persona menor de edad o hasta discapacitados, a que a un oficial, ¿no? Al oficial pues regularmente son rudos. Tú puedes hacer las preguntas igual de forma ruda, pero con un testigo de este tipo de características, que es un adulto mayor, un niño, una persona de violación, de secuestro, hay que tener mucha prudencia. Es decir, no tenemos que hablarle suave, tenemos que ser blandos con él, muy respetuosos. Aun y cuando tú eres el abogado contrario, tienes que ser muy respetuoso con esa parte, sobre todo con ese tipo de testigos. No puedes atacarlos de una forma agresiva, porque primero el juez no lo va a permitir, y segunda sería como revictimizar a una persona, ¿no? Entonces, eso no lo permite la ley, y bueno, hay que atender estas circunstancias. Eso no quiere decir que no seas duro con lo que tú quieres obtener, sí, con el tema sí, con la contradicción que tú quieres evidenciar, sí, simplemente la forma de realizar las preguntas no van a ser las mismas formas que como se le hiciste a un policía, ¿no? Esas son las circunstancias diferentes en un contrainterrogatorio. ¿Sabe? Esto sí es muy importante porque a veces en la práctica perdemos un poquito estas circunstancias. Hay que ser objetivos. Nosotros cuando tenemos ya una víctima de secuestro, de violación, nos percatamos perfectamente lo que sufrió. Hay gente que te das hasta cuenta cuando es inventado y cuando es real, ¿no? Cuando es real te das cuenta de la forma en cómo lo dice la testigo, te das cuenta en la manera en cómo está actuando en el mismo lugar, ¿no? Es muy importante esta parte de la inmediación, algo que sí cambió del sistema anterior. ¿Por qué? Porque si te percatas que efectivamente pues sí, existe un hecho delictuoso y la persona lo vivió. Y evidentemente lo único que tal vez esté en tela de juicio, pues va a ser la intervención de tu defendido, si es que tú eres el abogado. Entonces, pues no tendrías que atacarlo en relación al hecho, ni tampoco hacerle preguntas en relación a eso, simplemente atacar en relación a la intervención de tu defendido. Y si no ha dicho qué fue, pues mejor te callas, mira, calladito, segundo más. Bonito, ¿no? Eso sí es muy importante porque a veces hasta mismos ministerios públicos o asesores jurídicos hacen preguntas que lejos de justificar efectivamente un hecho o algo que te beneficie, revictimizas. Ejemplo,
me ha tocado ver donde le dice, bueno, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, y cómo ha sido su cuestión emocional después de lo sufrido, ¿no? Oh, pues la persona otra vez empieza a llorar, empieza a caerse emocionalmente por la pregunta que va a contestar. Entonces, esa pregunta creo que no tiene sentido para justificar que esa persona ha estado mal, que emocionalmente ha decaído, que tiene derecho a una reparación de daño moral en esa circunstancia, pues está el perito, o sea, pericial en donde el perito te va a decir, pues tiene depresión, tiene estas circunstancias, bajo estima, todas esas cuestiones que conllevan a tal vez un estrés postraumático, pero ya te lo dijo un perito, no es necesario con la víctima ni con un testigo cercano a la víctima, porque lo único que haces es revictimizarlo. Hay que tener un poquito más de conciencia en este sentido, ¿no? Y bueno, esto a grandes rasgos es cómo se hacen, cómo se debe llevar a cabo un interrogatorio para un testigo, un interrogatorio para un perito y un contrainterrogatorio, ¿no? El contrainterrogatorio para peritos, pues, ojo, y si debe esta recomendación. Tú no le hagas preguntas al perito sobre su experticia si tú no la sabes, porque lo que vas a hacer es hacer una pregunta abierta sobre un tema y el perito te va a super explicar y te va a dar una cátedra, y si tú eres la parte contraria, pues a ti no te interesa que te dé cátedra el perito, lo que te interesa es acotarlo y atacarlo. Entonces, pues no debes de hacerle preguntas en ese sentido. Tú lo que tienes que hacer es, si tú no conoces la materia, si tú no tienes esa característica de dominar la materia del perito, o sea, ataca lo que no dijo y lo que es importante para un peritaje en forma genérica. Es decir, si el perito no te dijo una metodología, bien, usted estableció que sus conclusiones son de esta forma, sin embargo, pues no estableció como iguales, ¿no? No tanto irte al contenido de su experticia de, a ver, ¿y qué es una equimosis? ¿No? Porque el perito te va a explicar todo lo que es una equimosis y es una medicina, sino la estructura de su dictamen y que no cumplió al momento de emitir sus conclusiones. Es sobre esas circunstancias lo que tú puedes atacar, ¿vale? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Gracias. Doctor, ¿qué tan importante es el 376? Lo que estamos hablando de apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicción en audiencia. Es muy importante esa técnica de litigación, es una herramienta, entendámoslo así, es una herramienta, pero no es prueba, ¿eh? Eso sí que quede patentizado y que quede claro. No es una prueba, es una herramienta que tú utilizas como litigante para ese precisamente. O sea, si no me dijo la hora, pues yo le hago para el refresco de memoria, la prueba de memoria. Si está mintiendo, pues yo le voy a hacer preguntas en ese sentido para evidenciar que está mintiendo. Y si lo estoy evidenciando delante del juez, es decir, cuando hablo del informe policial homologado, y usted omitió establecer los objetos. No, sí los establecía, ahí están en el informe policial homologado. Ah, señoría, pues para que le dé lectura y que el propio testigo vea que no estableció. Entonces, y una vez que contestó el testigo, entonces tú ya le haces preguntas subsecuentes para seguir evidenciando esa contradicción y que el testigo, su dicho, no tenga una veracidad. Pero son herramientas que debes de utilizar, no son prueba como tal, ni se ofrecen como prueba como tal, son herramientas que los abogados deben de conocer o deben de utilizar. Para eso, escuchamos por ahí luego a veces en las palabritas de debe sentar bases, ¿no? Es decir, si tú le preguntas, ¿cuándo ocurrió eso? Y te dice el testigo, no recuerdo, pero está en mi informe policial homologado, ya te sentó bases. Es decir, ya te está diciendo que esa información no la recuerdo ahorita, pero está ahí en ese registro. Caso contrario, cuando dices, no la recuerdo. Y tú digas, ¿sabes qué? Quiero que le dé lectura al informe policial homologado, te va a decir, no están sentadas las bases, no ha dicho que esa información esté en un registro. Pero eso es muy importante. Te sirve a ti como abogado para ir superando alguna falla que vaya teniendo el testigo y la recomponer. Pero no debes de abusar de ella, o sea, pues no puede ser tu base, es decir, si dices, a ver, testigo, ¿cuándo ocurrió el hecho? No, pues no recuerdo, está en el informe policial homologado. Y dice, bueno, se da la lectura y ya se supera esa circunstancia, refrescando la memoria. Luego le preguntas, ¿y a qué hora sucedió? No, tampoco recuerdo, pero está también en el informe policial homologado. Otra vez, señoría, no hay lectura para efecto de apoyo de memoria, ¿no? Y después, bueno, ¿y en dónde ocurrió exactamente eso? No, pues no recuerdo, pero también está en el informe policial homologado. Evidentemente esas circunstancias
pues toda esa información no devino propiamente del testigo, sino devino propiamente de la información que estuvo proporcionando el abogado, ¿no? Entonces, sí son circunstancias que ayudan, pero no debes abusar de ellas. Vamos a unas preguntas de los seguidores, Eduardo. Te pregunta Arturo Galván pregunta, ¿y un ejemplo de reformulación de la pregunta? Es como te dice, reformule la pregunta. ¿Sí? O sea, es decir, si te dice el juez, tú dices, que diga si sabe por qué está aquí, ¿no? Y dice la objeción. Y dice, pues, al lugar, reformula la pregunta. Entonces tú tienes que hacer la pregunta adecuada. ¿Por qué está aquí? Nada más le quitas el sí. ¿Por qué está aquí? Y ya algo, ya no hay materia de objeción. ¿Sí? A eso se llama reformular la pregunta. Vuélvela a hacer, pero de forma correcta. O sea, a eso se refiere. Reformule, pero tienes que volverla a hacer de una forma adecuada. Salvador Seubeur te pregunta, ¿qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio? Pues todas las que hemos visto, ¿no? Las sugestivas, las conclusivas, las poco claras y las impertinentes. Esas se las van a objetar. En un interrogatorio deben ser preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué? Y sin introducir información. Eso es muy importante porque la conclusiva, a veces los abogados nos vamos por la obviedad. ¿Sí? Es decir, ejemplo, si te dicen, no, pues es que yo estaba en la fiesta ahí, ¿no? Ejemplo. Y el abogado dice, bueno, ¿y en qué parte del fiesta ahí está usted? O te dice, ¿en qué parte del hotel fiesta ahí? Objeción, es conclusiva. Está aseverando algo que el testigo no ha dicho. ¿En qué sentido? Bueno, primero que tiene parte ese lugar, eso no ha devenido del testigo, y tú ya lo estás aseverando en la pregunta. Y segundo, si él te dijo el Fiesta Inn y tú ya le metes la palabra el hotel Fiesta Inn, ya estás concluyendo algo que el testigo no ha dicho, que tú infieres por obviedad, pero no lo ha dicho como tal el testigo. Y esas cuestiones pequeñísimas a veces hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando dices, al lugar a la ocasión, y se queda así como, bueno, pues si así lo dijo que estaba en el hotel, y yo solicito que no vuelva a incorporar información. No que incorpore información, es la pregunta de padre. Entonces, nunca se enteró el por qué. Y te voy a decir por qué, porque no anota, porque no escucha lo que está diciendo el testigo. Si hubiese escuchado que el testigo nada más dijo el fiesta y no dijo hotel, tú ya estás concluyendo que esa negociación se dedica a eso. Cuando el fiesta puede ser el terreno baldío de la colonia, ¿no? Y así le llaman el fiesta y él ya da por hecho que es un hotel, ¿no? Entonces, esas circunstancias no deben de venir el abogado a la pregunta, sino del testigo en la respuesta. Gracias, Eduardo. Mira, te preguntan, Óscar Osorio te pregunta, ¿las sugestivas y cerradas son para el interrogatorio o es para el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio, para el contrainterrogatorio. En el interrogatorio están prohibidas, son para el contra. Ari García pregunta, cuando realizas contrainterrogatorio y se realiza pregunta sugestiva y no quiere contestar, ¿qué tan factible es pedir tratarlo como hostil? No, en un contra no. En un contra no. En el contrainterrogatorio tú las preguntas son sugestivas y cerradas. Y el testigo dice, no, pues no recuerdo, pero la pregunta va en el sentido que te diga, ¿cierto o no cierto? Y que te diga, es que no lo recuerdo, dígame, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta regularmente ya viene de una antelación de preguntas. Y cuando tú ya llegas a esa de cierto o no cierto, es porque ya no tiene otra opción que contestarte sí o no. No puede decir no recuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya vienes hilando una serie de preguntas para atacarlo. Y en ese momento ya no puedes decir no recuerdo. Eso se estilaba mucho en el sistema anterior, que llegaba el policía y decía, no recuerdo, no, al Ministerio Público se le contestaba todo. Y a la defensa siempre decía, no recuerdo, ¿no? Aquí ya no. ¿Por qué? Porque aquí ya dio información y la pregunta sugestiva y cerrada es sobre la información que ya dio. Es decir, cuando tú le haces, él ya dijo, son 10 años que tengo como oficial. Y tú le preguntas, ven, en esos 10 años usted tiene bastante experiencia como oficial de investigación. ¿Esto es cierto? Y él no te va a decir, no recuerdo, pues, si lo acaba de decir, ¿no? O sea, por eso la estructura va así en ese sentido. No hay pauta que te diga no recuerdo. Y cuando lo hace y va de la respuesta, lo que solicitas ahí en el contra, porque la pregunta es sugestiva y cerrada y no te está contestando, es solicitarle al juez, lo aperciba para que conteste. Y el juez, lógicamente, va a decir, conteste lo que le están preguntando. Claro. Genoveva Verónica Peralta Piña pregunta, ¿tiene el mismo efecto el ejemplo de los policías y su IPH?
que para los testigos y sus entrevistas, sobre todo cuando ya pasó mucho tiempo de su primera entrevista con el MP al momento de acudir a un juicio oral. Y muchas ocasiones ya no se acuerdan lo que dijeron. Es muy cierto, yo he escuchado muchas veces lo mismo. Adelante, Eduardo. Sí, sí, mira, ahí lógicamente no lo van a recordar como tal, pero mira, regularmente cuando en particular he dado cursos a policías o a peritos, lo que tú les dices es esa parte. A ver, si tú vas a la audiencia de juicio y no recuerdas algo, pues así lo vas a decir, no lo recuerdo, pero está ahí en el informe policial manual. O no lo recuerdo, pero está ahí en mi opinión técnica que rendí por escrito con su perito, ¿no? Eso, el perito no tiene que decir, porque a veces pasa eso, el perito dice, no lo recuerdo, pero creo que me refresca en la memoria. A ver, tú ¿cómo sabes que eso se hace, no? Entonces ya está así como inducido a esas circunstancias. No, el perito simplemente tiene que decir que esa información no la recuerda y que está en un registro, punto. El abogado es quien ya debe de hacer la pregunta adecuada o debe de hacer la técnica como herramienta de litigación para efecto de incorporar esa información que no recordó en un primer término, pero después sí. ¿Sí? Eso también suele pasar cuando ya tú cuando tú ya contrainterrogas a un oficial y ya se equivocó severamente con lo que estaba en vías de registro o lo que vino a decir aquí con el juez. Entonces ya hay una contradicción severa. Entonces, a veces, cuando le toca otra vez al Ministerio Público volver a reinterrogar, pues yo decía, esas preguntas de por qué explique no son del contra, son del interrogador. Y es la forma en cómo lo levantas. A ver, ¿por qué aquí vino a decir una fecha y acá había otra fecha? Porque, y el testigo te va a decir, pues es que miren, ya tiene mucho tiempo que pasó y ahorita vino otra audiencia muy similar a los hechos. Entonces me confundí de los hechos, pero lo real es lo que está en el informe policial homologado y nada más con lo que yo vine a decir, y ya te va a justificar ahí el testigo, va a justificar su propio dicho, pero tú como abogado tienes que darle pauta a que lo haga. ¿Sí? Si ya te lo tumbaron en contra, tú en el reinterrogatorio tienes que levantarlo. ¿Cómo lo levantas? Con esas preguntas. Explique y por qué respecto a la contradicción surgida. Y de esa forma el propio testigo se va a levantar. ¿Vale? Lógicamente. Puede ser que sea muy endeble esa levantada, puede ser que se levantó y le va a tocar otra vez a que contrainterroga y él otra vez contrainterroga, lo puede volver otra vez a tumbar, ¿no? Y bueno, esa es la técnica, esa es la estrategia de litigación. César Rangel dice, buenas tardes a todos, considero que primero tenemos que acreditar al testigo, porque debemos de creer lo que nos va a decir que es digno de fe. ¿Quieres así lo ves? Sí, o sea, yo les dije hace un momento y dice algunas preguntas que decía, estas no son para el testigo, son para el abogado y lo que debe de demostrar al juzgador. Yo les dije, ¿quién es este testigo? Que es lo de previa acreditación. ¿Quién es ese testigo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Y por qué debemos creerle? Que esas son las interrogantes que yo les dije, esas no son propiamente hacia el testigo, son preguntas que se hace el abogado y qué es lo que debe de denotarle al juzgador, ¿no? No son propiamente preguntas hacia el testigo, ¿no? El testigo te va a decir, bueno, cuando tú le preguntes por qué está aquí es porque me robaron, tú ya sabes que es la víctima. Claro. ¿Sí? Si es un testigo presencial o es un oficial, a los oficiales, así como a los peritos, a los oficiales, en ese caso sí hay una acotación que se me pasó, es que a los oficiales sí tienes que previamente extraerles esa información. ¿Sí? Es oficial, desde cuándo es oficial y los conocimientos que llega a tener como oficial. ¿Sí? Eso es lo que se hace como lo mismo que haces con un perito, el conocimiento y la experiencia y después el caso concreto. Es lo mismo que vas a hacer con un oficial, pero de todas las demás personas, pues únicamente tendrás que justificar las circunstancias que él presenció, no más. ¿Vale? Porque es lo que nos interesa, no nos interesa el chisme, no nos interesa otras circunstancias que no nos llevan a esclarecer el hecho en materia de la imputación. La imputación es concreta o la acusación es concreta, tiempo, lugar y forma de comisión. Atendemos a estas circunstancias y con eso nos damos más satisfechos. César Rangel, ¿se llama testigo hostil y que así lo nombre el juez? O sea, más bien, ¿el juez tiene que nombrar al testigo hostil? Sí, mira, esa es una petición. Y eso lo haces cuando estás interrogando, cuando eres el oferente de la prueba y tu propio testigo no te está contestando. ¿Sí? Pero no nada más es porque no te está contestando lo que tú quieres.
¿sí? Sino no te está contestando la interrogante que estás haciendo. Es decir, cuando tú le preguntas, ¿por qué estás aquí? No sé. ¿No? O sea, ya cuando sí, no sé, bueno, de acuerdo a sus funciones públicas, debemos decir que sea un perito, un policía, ¿por qué tendría que estar en una sala de audiencias? Pues no sé. O sea, ese ya es un testigo. ¿Sí? O sea, ya 2 o 3 preguntas que estás haciendo de forma adecuada y que te contesten, no sé, a algo Claro. que te debe de contestar, evidentemente no te quiere contestar. Y en esas circunstancias del oferente de la prueba, sí puedes solicitar al juez que lo declare en ese sentido. O sea, ya solicitud se declara en ese sentido, ¿para qué? Para que entonces a mí ya me permitas hacer, como oferente de la prueba, preguntas sugestivas, ¿sí? Eso lo prevé la ley, así como, bueno, no quiere contestar, vamos a hacer lo que conteste, ¿no? Eso es previendo siempre una teoría del caso del fiscal cuando dicen, bueno, es que el testigo se vendió, ya está hablando con la defensa, o bien se quiere venir a retractar aquí, pero esas circunstancias pues conllevan a que previamente para declararlo en ese sentido tiene que devenir de varias preguntas en las cuales se evidencie totalmente que el testigo se está negando a emitir información. No opera cuando el testigo te está contestando. Claro. ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? Bueno, porque hice una detención. No, ¿cuándo lo hizo? No lo recuerdo. Ok, adelante. Y tú quieras en este momento, quiero que se me permita la lectura, ¿no? Porque no estás sentado a las bases. Sí, claro. El testigo te está contestando, pero no lo que tú quieres. Entonces tú tienes que utilizar las herramientas de investigación. Dulce García dice, ¿a ley tienes que contestar sí o no? Cuando eres testigo, sí. Y si la pregunta es sugestiva, cerrada y en un contra, sí. Ya si después tú quieres aclarar algo, lo tendrás que hacer en vía de reinterrogatorio. Es decir, si tú dices, a ver, te limitas a decir sí o no, algunas circunstancias donde se evidenció contradicción, y tú dices sí o no, dices sí, pero gracias, tú como abogado dices, gracias, son todas, señoría, ya no le das oportunidad. Claro. ¿Sí? Son todas, no hay más. ¿Por qué? Porque la información de una testimonial viene de las preguntas. Si ya no hay más preguntas, pues ya no más. Pero ¿qué pasa con el que va a reinterrogar? ¿A quién hace la pregunta? A ver, tú dijiste que sí es cierto esto, ¿por qué? ¿Por qué es cierto? Y ya te va a decir, bueno, yo dije que sí era cierto, pero aclarando, y ya tendría que ser con él la parte contraria, con el que ofreció al testigo. Pero sí tienes que decir sí o no. A mí la práctica me ha tocado eso donde, sobre todo oficiales, y algunos otros peritos, pero regularmente son oficiales de investigación los que no te quieren contestar. Así es. Ya le dije que es que mire, contésteme, ¿cierto? No, no es que... No, yo le dije, le voy a explicar cómo, contésteme sí o no. Son listos en la presión para que conteste. Ya no te metes tú, no te enfrascas. Y el juez le va a decir, conteste lo que se le pregunta. Si usted no contesta, lo voy a multar. Y si no contesta, lo voy a arrestar. Entonces conteste lo que le están preguntando. Y entonces ya el testigo contesta. ¿Sí? A veces está de mala gana, ya te empiezan a contestar, sí, no, pero ya te van a contestar. Y si es en ese sentido. Y algunos saludos, Carlos Villaseñor comenta, como siempre, felicidades, revista Lex Informa, excelente selección del tema y del ponente. Carlos, amigo, pues te mando un saludo, igual al ponente le mando un saludo. Salvador comenta, felicidades a los organizadores y saludos a Bruno Pérez, dice, buenas tardes, saludo al doctor Robles Castillo, de sus alumnos del diplomado en Tultepec. Henry envía saludos desde Chiapas, Cuernavaca, Carimaya, Estado de México, Cozamala, Guerrero y Ciudad de México, Belén, Ivette, Henry. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias a todos los que han mandado saludos. Un saludo también a todos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por este foro que espero me haya servido para... Yo creo, Eduardo, que deberíamos hablar de la teoría del caso. ¿Qué te parece? Te invito. Claro que sí, cuando gustes. Bueno, pues te agradezco mucho. Es el doctor Eduardo Robles Carrillo, doctor en Derecho Penal, defensor público adscrito a los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento del Estado de México. Te agradezco mucho, Eduardo. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Me contacto contigo para hablar teoría del delito. Claro que sí. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Doctor. Gracias.